Yo hace un poco más de 10 años conocí a Sebastián, cuando sus papis estudiaban aquí y era un pequeñito así que andaba por el campus y ahora dirigiendo capilla. Aún recuerdo su primer concierto de saxofón cuando estaba en las clases de música siendo niño. Y cómo pasan los años y el tiempo y verles crecer. Y bueno, si sus papis también están siguiendo la transmisión, son nuestros exalumnos, también les mandamos un saludo afectuoso. Otra que les quiere mandar un saludo es mi hija. Varios me han preguntado cómo está y les traje una foto. También le manda saludos. Mientras yo preparo los sermones, ella duerme, así muy tiernamente duerme ella. Entonces, le manda un saludo a mi esposa también y nuestra hija, y gracias por orar por ella. Muchos nos han preguntado cómo está. Está todo bien, gracias a Dios, está excelente. Bueno, vamos a ir a nuestro pasaje en 1 Juan capítulo 2. Abran sus Biblias, por favor. 1 Juan capítulo 2, versículos 7 al 11. Vamos a dar lectura a esta porción, a este pasaje. Estoy ahí en el versículo 7. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, que este sea un tiempo de provecho en tu palabra, que nos edifiques, que nos transformes. De alguna manera, Señor, también que nos quebrantes si es necesario. Tú nos conoces, tú nos examinas, tu palabra llega a lo más profundo del corazón, donde ningún predicador puede llegar, donde ninguna obra humana puede llegar. Solo tú, con el poder de tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor, tiene el poder de discernir el alma, aún los pensamientos, las intenciones del corazón. Pedimos, Señor, tu ayuda y tu bendición en este tiempo y que tu palabra sea predicada y proclamada y que Cristo sea exaltado entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es conocida como la carta del amor. Juan es conocido como el discípulo del amor. Yo no sé cuántos de ustedes han leído Primera de Juan, así de principio a fin, de corrido. Se van a dar cuenta que Juan tiene un lenguaje bien particular. Hay muchos contrastes que él desarrolla en su escrito. Por ejemplo, él habla de luz, tinieblas, o decir y hacer, o vida y muerte. También hace un contraste entre Dios y el mundo, entre la verdad y la mentira, también entre el verdadero y el mentiroso, entre confesar y negar, entre amar y aborrecer, hijos de Dios e hijos del diablo. Y esto no suena tan discípulo del amor. Su lenguaje es sumamente categórico. Usted lo va a leer todo el tiempo. Para Juan no hay grises en el Evangelio. ¿Eres o no eres? Blanco o negro, vida, muerte, luz, tinieblas. Es su lenguaje. Y esto es bien interesante porque en el mundo relativista en el que hoy vivimos, la iglesia ha sido llamada a ser columna y baluarte de la verdad objetiva e inmutable de Dios. Y el lenguaje del apóstol Juan, en el mundo posmoderno, en la sociedad en la que estamos, de hecho, yo le llamo a muchas iglesias progres hoy, este lenguaje es muy foráneo. Juan, no te pongas tan serio con el evangelio. Ese lenguaje es muy bélico. La gente se va a lastimar, la gente se va a ir. La gente se va a herir, Juan. No podemos decir hijos de Dios, hijos del diablo. Estas verdades parecen una contradicción a cómo comúnmente se ha conocido a Juan. ¿Cómo es que el discípulo del amor puede hablar de una forma tan categórica? Sobre todo nuestra concepción a veces un poco errónea de lo que significa amor. Juan deja en evidencia algunas incongruencias espirituales de autoengaño.
De hecho, en la sección anterior que predicó nuestro hermano David, ahí en el versículo 4 del capítulo dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Y hay un contraste entre lo que dices y lo que haces. Uno dice yo le conozco, dice ahí el versículo 4, pero no guarda sus mandamientos. Y Juan dice, el tal es un hermano amado. El tal es un hermano un poquito débil, trátelo con algodones, por favor. No, él dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Punto. Ese es el discípulo del amor. Y luego ahora en nuestra sección, en el versículo 9, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. Quizá está pasando un pequeño tiempo de dificultad personal, pastor. Quizás está pasando por una depresión, quién sabe, tiene un problema personal, hermano. No nos pongamos así, Juan. ¿Qué te pasa? Está todavía en tinieblas. Es un lenguaje categórico, parece una contradicción a nuestra idea un poco posmoderna y hasta humanista a veces de lo que significa amor. El amor no está peleado con la verdad. De hecho, el amor cristiano tiene una alta relación con la verdad. Porque el día que nosotros dejamos la verdad de lado en desmedro, ¿verdad?, del amor, vamos a terminar bien lejos y bien humanistas. Y la iglesia ha sido llamada a sostener la verdad como una columna, un baluarte para esta sociedad. El amor y la verdad no están peleados. No están peleados. Se puede ser firmes con la verdad, pero al mismo tiempo amorosos. No creas que amar significa desechar la verdad. Juan en los primeros 2 capítulos tiene un énfasis en la comunión. Y luego en los capítulos 3, 4 y 5 su énfasis es la filiación. En los primeros 2 capítulos él habla sobre los efectos de alguno que es llamado a la comunión. Por eso en el capítulo 1 él comienza afirmando esto, en el versículo 3 del capítulo 1. Nosotros anunciamos lo que hemos visto, oído, palparon nuestras manos, todo para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y este es el tema importante de los primeros 2 capítulos. Quien dice que tiene comunión con Dios y cómo se ven los efectos de esa comunión en su relación, no solo con el Señor, sino con los demás. Pero en el capítulo 3 en adelante es filiación. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Quiénes han nacido de Dios o no? ¿Y cuáles son los efectos que se ven de esa realidad? Y algo que tenemos que tener en mente es que no debemos separar el conocimiento de Dios, lo que llamamos teología, del amor a Dios, que es la doxología, pero tampoco del ágape y la obediencia a la palabra, que es la ortopraxis. No debemos separar una de la otra, porque una correcta teología, una sana teología, necesariamente nos debe llevar a una sana doxología. Y una sana doxología, una verdadera adoración a Dios, nos debe llevar necesariamente a una sana ortopraxis. La manera en que vivimos la fe. Y de hecho, eso es lo que Juan ha afirmado en el capítulo anterior. El que dice, yo le conozco, pero no obedece, no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso. El que permanece en él, o el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Así que en términos de la comunión debemos afirmar que siempre la comunión individual y privada con aquel que es luz, que es el versículo cabecera de los primeros 2 capítulos de Primera de Juan, Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. Aquel que tiene comunión individual y privada con aquel que es luz, siempre tendrá efectos corporativos y plurales. Siempre. No puedes decir, yo tengo una buena comunión con Dios, pero detesto a mis hermanos. Es más, ojalá ni vengan este domingo a la iglesia la familia Pérez, Suárez, Juan y todos los demás, ojalá ni vengan. Una correcta relación, comunión con aquel que es luz, siempre tiene efectos corporativos y plurales. Y hay una idea de la pluralidad corporativa en el cuerpo de Cristo en todo el Nuevo Testamento. Y el que no lo ve es un ciego de primera. No puedes afirmar que tienes una sana relación con Dios si no tienes una sana relación con tus semejantes. Me gusta lo que en este caso dice el pastor Miguel Núñez, que dice, mientras mejor veo a Dios, peor yo luzco. ¿Sí o no? Mientras más conozco a aquel que es luz y que ninguna tiniebla hay en él,
peor me veo yo. Y mientras peor me veo yo, más humilde soy, menos crítico y más paciente. Pero por otro lado, mientras menos conozco a Dios, mejor luzco yo. Y mientras mejor luzco yo, peor lucen los demás. Y mientras peor lucen los demás, menos quiero amarles. Así que teología está relacionado con doxología. Si tu teología simplemente te está llevando al cerebro, pero no a la adoración, hay algo mal en tu corazón. Teología y doxología están relacionados, pero no me digas que tienes doxología sana si no tienes ortopraxis sana. Por eso Juan hace este contraste, el que dice una cosa, pero, y es bien interesante porque hay varios peros en la Biblia que hay que tomar atención. Cuando mi mami me ponía un pero, había que prestar atención, pero cuando Dios pone un pero, sí hay que poner atención. Y este es el caso. El que dice una cosa, pero hace otra, no obedece a sus mandamientos, aborrece a su hermano. Este es el veredicto divino. Y esto no es mío, ni siquiera es de Juan. Si realmente somos ortodoxos y creemos en la inspiración verbal y plenaria, es Dios dando un veredicto. Juan no pudo equivocarse. Es Dios quien está hablando aquí. Y él dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero, hermano Nelson, Dios es amor. Espero que de verdad tengas una concepción bíblica de lo que es amor y no una concepción romántica, posmoderna y humanista. Está todavía en tinieblas. Y la pregunta es, ¿de verdad esto es amoroso? ¿De verdad podemos llamarle a esto amor? Y bueno, este hombre que está aquí en la pantalla, Cornelius Dupree Jr., no sé si alguno escuchó la noticia de él porque ha sido muy famoso. Este hombre pasó más de 30 años en la cárcel. De hecho, ha sido el caso más prolongado de una persona que ha sido comprobadamente inocente y ha estado en prisión. El asunto es que una vez que en el estado de Texas, específicamente en Dallas, se aprobaron las muestras de ADN como una prueba en los juicios, muchos reos, muchos presos, pidieron hacer pruebas de ADN y efectivamente este hombre, después de una prueba de ADN, resultó ser inocente. Pasó más de 30 años en la cárcel. De hecho, esta foto corresponde al día del juicio en donde oficialmente el juez le declara inocente y fue liberado el 1 de noviembre de 2011. Más de 30 años en la cárcel. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó en este caso? Un mal análisis de las evidencias dio unos resultados desastrosos. Y la pregunta es, ¿por qué el apóstol Juan está tan preocupado de enfatizar las evidencias de una conversión genuina? ¿Por qué está tan preocupado de que tú y yo evaluemos nuestra vida no en razón de nuestras emociones, ni siquiera en razón de nuestras afirmaciones? Porque puedes tener afirmaciones ortodoxas teológicamente hablando y ser un no convertido. Él no nos está haciendo evaluar nuestras vidas en razón de nuestras emociones, sensaciones ni percepciones. Tampoco nuestras afirmaciones necesariamente. Es más, si ustedes recuerdan, hasta los demonios hicieron afirmaciones ortodoxas acerca de Jesús. Él está preocupado porque un engaño religioso va a tener consecuencias eternas. Queridos, es una cosa muy seria pervertir, omitir, manipular o editar el evangelio. Es una cosa muy seria. Y si tú no estás dispuesto a vivir por el evangelio y a morir por el evangelio, dedícate a otra cosa. Dedícate a otra cosa. Porque en el ministerio muchas veces te va a tocar dar malas noticias. Y tú dices, pero Nelson, eso no es amoroso. Claro que sí es amoroso. Claro que sí es amoroso. Y es lo que específicamente está haciendo el apóstol Juan aquí, que evaluemos nuestras vidas en razón del fruto, no solo de una afirmación ortodoxa. El que dice, yo le conozco, tú puedes decir lo que quieras. Es más, yo puedo ir ahorita a la Casa Blanca y decir, yo conozco a Donald Trump. Pero ¿sabes lo único que importa? Es que él diga que él me conoce a mí. Tú puedes decir, yo conozco a Dios. Pero lo que realmente importa es que Él te conozca a ti.
Que Él diga, Él es uno de mi familia. Él tiene comunión conmigo. Él me pertenece, es uno de los míos. Es una de mis ovejas. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. Ahí está la contradicción entre decir y hacer. Entre decir y hacer. Otra vez el doctor Miguel Núñez dice, hay algo peor que no ser cristiano. Y es creer que sí lo eres y no serlo. Creer que sí lo eres y no serlo. Por eso Juan toma tan en serio las evidencias. De hecho, sin querer adelantarme, pero a modo de panorama, ya hemos visto que él hizo la prueba de la comunión. ¿Quién realmente tiene comunión con Dios y ha sido llamado a la comunión con Dios a través de la predicación, y agrego plural, apostólica? Porque Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos. Juan no tiene una revelación particular, tiene un mensaje plural que es concordante con la declaración apostólica, porque la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él hizo también la prueba de la confesión. Si alguno no confiesa que tiene pecado, no es de Dios, ya sea Dios mentiroso, pero el que confiesa sus pecados es perdonado y él realmente es de Dios. También hizo la prueba de la obediencia. El que guarda sus mandamientos, él verdaderamente tiene comunión con Dios. Él verdaderamente le conoce. Ahora está haciéndonos la prueba del ágape. ¿Cómo está tu amor con los demás? ¿Cómo está tu relación con los hermanos? Y luego va a seguir la prueba de la consagración. El que ama al mundo no es de Dios. Luego la prueba teológica, hablando específicamente sobre Jesucristo como el Mesías. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Mesías en singular. Luego tiene la prueba de la santificación, la prueba de la permanencia. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y luego la prueba interna, el sello del Espíritu de Dios. ¿Por qué Juan está tan interesado en las evidencias? Queridos, Primera de Juan debiéramos predicarlo en todas las iglesias latinoamericanas como por los siguientes 10 años, porque estamos llenos de falsas conversiones. Y en gran medida eso es culpa de los predicadores que hemos suavizado el evangelio y lo hemos llevado a una simple decisión de 5 minutos y luego vive tu vida como quieras. Hermanos, ser amoroso es ser honestos. No hay otra muestra de amor más grande que tú pararte en un púlpito, aunque te tiren piedras y tomates y te maldigan y digan lo que digan, diciendo esta es la verdad de Dios y esta verdad es inmutable y no cambiará. Este es el veredicto del juez divino del universo. Dios lo ha dicho y así es. No hay nada más amoroso que estar dispuesto a perder tu fama, tu prestigio, amistades, personas, familia, bienes, recursos, reputación, por decir la verdad y proclamar la verdad de Dios. No confundas amor con torcer la verdad. No confundas amor con debilidad. Si tú le tienes más miedo a los hombres que a Dios, el ministerio no es para ti. Pablo decía, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Personas se van a ir de la congregación? ¿Se van a ir? Guarda tu corazón simplemente cuando se vayan. Ora al Señor y sigue orando por ellos para que Dios obre. Pero se van a ir. Hoy las personas van a las iglesias y en vez de escuchar sermones que les llevan al arrepentimiento y un cambio de vida, se cambian de iglesia, en donde haya sermones que no les lleven al arrepentimiento. Son las iglesias posmodernas, en donde en nombre del amor hemos diluido la verdad. Juan dice, yo no les escribo un mandamiento nuevo, sino el que han tenido desde el principio. ¿De cuál principio? Bueno, y hay un paralelo en 2 de Juan. Vamos a 2 de Juan, por favor. Ahí versículos 5 y 6. Hay un paralelo en esta idea del principio. Dice ahí Juan otra vez, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Y ahora se incluye Juan, se agrega allí, que nos amemos unos a otros. Y escucha aquí, y este es el amor, que sintamos cosas muy lindas en el servicio del domingo.
Que nos pongan una música muy romántica en el servicio, que nos apaguen las luces y tengamos un éxtasis en el servicio. No, eso es puro romanticismo. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. ¿Se dan cuenta? La verdad y el amor no están peleadas. Como vosotros habéis oído desde el principio. Muchos comentaristas concuerdan que esta idea desde el principio se refiere al inicio de la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento. Tenemos el mandamiento antiguo en la ley, Levítico capítulo 19, versículo 18. Ahí está la ley. Y hay algo interesante que dicen que el segundo gran mandamiento, después de amar a Dios con todo el corazón, la mente, el alma, las fuerzas, este es el texto del Antiguo Testamento que más veces se cita en el Nuevo Testamento. No me diga que el amor a los demás no es relevante. No me digas que la relación con Dios es privada y la vives tú a solas en una isla. Hay una idea muy equivocada de este tema de, mira, yo puedo estar bien con Dios e ignorar a los demás, o ser selectivo en qué iglesia me pongo y cuál no me pongo, a quienes amo y a quienes no amo, a quienes llamo hermano y a quienes no. Hay una idea equivocada, hay una teología equivocada. Cuando no te está llevando a una doxología, a una vida de adoración a Dios, de amor a Dios, pero hay algo erróneo si no te lleva a una correcta relación con los demás. ¿Qué tiene de nuevo el mandamiento? Si ahí está el Levítico 19, 18. ¿Qué tiene de nuevo? ¿Por qué Juan dice, bueno, es antiguo pero es nuevo? Se está contradiciendo. No. ¿Qué tiene de nuevo? Entonces vamos a ver qué tiene de nuevo. Vamos a Juan, al menos dos aspectos quiero relacionar. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy. Aquí es el Señor Jesús. Que os améis unos a otros. Y uno dice, bueno, Señor, eso ya estaba en la ley. ¿Qué tiene de nuevo? Ahora viene lo nuevo. Como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y ahora el Señor eleva el estándar. La verdad, yo no he muerto por nadie. Yo no he estado errante sin casa, perdiendo mi gloria, bajándome de mi trono, haciéndome hombre y estando en la condición de hombre, humillarme hasta lo sumo. Yo no lo he hecho. Es más, cuando veo el Evangelio y cuando veo la cruz, me siento tan falto de amor. Me siento tan pobre de amor. El Señor ahora eleva el estándar. Dice, es que como yo os he amado. ¿Qué tiene de nuevo? Vamos al Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, el inicio de la predicación, el gran sermón del Señor Jesús. ¿Cómo deben vivir los ciudadanos del reino de Dios? Mateo 5, versículos 43 y 44. ¿Oísteis, dice el Señor, que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Esa parte me gusta, aunque la ley no decía eso, esa era una interpretación. Pero ustedes escucharon esa enseñanza, dice el Señor Jesús. Uy, me gusta eso. Dejémoslo allí nomás, Señor. Punto. Amo a los que me aman y aborrezco a los que son mis enemigos. Eso a mi corazón pecaminoso le encanta. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los pecadores también aman a los que les aman. Esta es la pregunta que Jesús hace en Lucas. Entonces hay al menos dos aspectos desde el inicio de la predicación del Evangelio que estaban implícitos en este mandamiento. Primero es que el estándar para los creyentes es el amor de Jesús demostrado en el Evangelio. Y de hecho en el capítulo 4 de 1 Juan, Juan va a hablar específicamente de eso. En esto conocemos el amor.
en el que Él dio su vida por nosotros. Y como Él dio su vida por nosotros, nosotros debemos también dar la vida por los hermanos. Ay, Juan, no. Hablemos de otro tema, Juan. Dime algo que me haga sentir bien. Tú eres el discípulo del amor. Háblame de autoestima. Dime que voy a lograr mis sueños. Dime que voy a ser grande. Que voy a estar sano, próspero. Queridos, la conclusión a la que llegamos aquí es que el ágape no es un acto natural. Que ame a mis hermanos como el Señor me ha amado a mí, eso no es nada natural. Pero no termina allí. Que bendiga a los que me maldicen, eso no es natural. Eso es sobrenatural. Lo interesante es que Juan, volviendo a 1 Juan capítulo 2, este mandamiento es nuevo y noten aquí, porque está entre comas, ese nuevo mandamiento dice es verdadero en Él y en vosotros. Noten el orden. En Él y en vosotros, porque así es. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, como dice Romanos capítulo 5. Entonces ahora ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Interesante, Cristo no nos está pidiendo hacer algo que Él mismo no estuvo dispuesto a hacer. Él encarnó este mandamiento de principio a fin. Es más, Juan menciona que Él amó a los suyos y los amó hasta el fin. Ahora, ¿cómo luce amor en la cultura contemporánea? Y ayer me di el trabajo de estar escuchando a varios hombres, personas, escuché de hecho algunas mujeres también, filósofos. Uno estaba hablando sobre la historia del amor en la cultura griega. Sócrates, Platón, Aristóteles y otros más, otros nombres bien extraños. Y escuché por largo tiempo. Luego me puse a escuchar motivadores personales que hablaban sobre el amor en la familia. Y llegué a uno bien interesante, que ese video tenía un par de millones de reproducciones. Y escuché su conferencia y una cosa interesante él dijo en medio de la conferencia. Dijo, queridos, cuando el amor ya no funciona, cuando no te hace sentir bien, lo mejor que puedes hacer es divorciarte. ¿Por qué? Porque es cierto, los creyentes no tienen un tanque inagotable de ágape. Cuando a ellos se les acaba el tanque del enamoramiento, todo se acabó. Y lo único que les queda es buscar algo que les haga sentir bien a ellos. El problema es que muchos de nosotros tenemos esa falsa concepción del amor. El amor es algo principalmente que me hace sentir bonito a mí. Y esta es la frase moderna de todos los progres, me ofende. Ayer justo leí un post que decía, si la iglesia te ofendió, perdón, Jesús no es así. Hey, querido, lee el Nuevo Testamento, por favor. Sepulcros blanqueados, víboras, generación de víboras. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Mucho cuidado con las ideas humanistas del amor, metidas hoy en la iglesia postmoderna. Hoy se habla de amor como un sentimiento, como una emoción que principalmente me hace sentir bien a mí y que me impide hacer juicio a los demás. En nombre del amor yo no juzgo a nadie. Es más, otro amigo subió en Facebook una foto de su congregación que tenían un anuncio, instalaron un rótulo. Iglesia X, no voy a decir el nombre, y decía nuestros 3 valores. 1, no juzgamos a nadie. Dije, bueno, qué bueno, no entro más. Yo no entro a una iglesia en donde no hay nadie que tenga discernimiento. Es que tenemos la idea equivocada de que juzgar per se es algo malo. No, Jesús dijo, ustedes deben juzgar con justo juicio. Si no hay nadie ahí adentro que tenga discernimiento, yo no quiero estar allí. Love is love. Este es el movimiento postmoderno que está en toda nuestra cultura. Love is love. Es la idea subjetiva de que las emociones no están sujetas a ningún estándar moral objetivo. No me juzgues, solo ámame. Yo lo he leído de amigos creyentes, lo he leído de amigos pastores,
que tienen una concepción posmoderna de lo que es amor, pero no bíblica. Claro que sí hay una base moral objetiva por la cual filtrar nuestras emociones. Es más, Dios mismo, que en Juan 3:16 dice que Él amó al mundo, Él mismo nos dice que nosotros no amemos al mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Obviamente la palabra mundo tiene diferentes significados en el contexto en el que se expresa. Pero también, a pesar de que Dios es amor, Dios no ama todo. La Escritura enseña que Él aborrece. Y de hecho, su amor es la causa de su aborrecimiento. Y te lo voy a explicar bien simple. ¿Cuántos de aquí aman a los bebés? ¿Cuántos aman a los bebés? Y dicen, ay, me encanta. Este domingo llevamos a mi hija por primera vez a la iglesia y un hermano llegó y dice, ay, yo no aguanto, no resisto darle un beso. Y, ok, ¿cuánto amas a los bebés? ¿Podrías tú ser indiferente a la violación de los bebés? Si de verdad amas a los bebés, necesariamente debes aborrecer que los violen y que los maten y los quemen. Y las historias que estamos leyendo ahora hace poco de un niño que sus propios padres le quemaron, le cortaron. Si de verdad amas, necesariamente debes aborrecer. No puedes decir que tú amas la gloria de Dios y ser indiferente a las herejías que se están predicando en las iglesias modernas. De verdad no amas la gloria de Dios. Si no te duele el alma, si no te consume el celo de Dios, como a Jesús cuando volteó las mesas, cuando el nombre de Dios y la gloria de Dios es pisoteada en las iglesias de hoy, realmente no la amas. Es que cuando de verdad amas, nunca puedes ser indiferente. Así que Dios ama su gloria, Dios es amor, pero Dios no lo ama todo. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente y así sucesivamente. Hay una distinción aquí en Juan. El ágape del cual está hablando es necesariamente un fruto del Espíritu Santo, lo que enseña Gálatas, porque el fruto del Espíritu Santo es ágape y todo lo demás. Y no son separados, es en singular. Es una manifestación plural del carácter de Jesús en la vida del creyente. Y la primera es ágape. Hay un diccionario de palabras griegas que dice esto. Ágape es una benevolencia insuperable, es bondad invencible. Como ya hemos dicho, ágape no es meramente una ola de emoción, es una deliberada convicción que resulta en una deliberada norma de vida. Es una proeza, es una victoria, es una conquista de la voluntad. Ágape apela a todo el hombre para realizarse. No solo toma el corazón, también su mente y voluntad. Y si esto verdaderamente es así, debemos hacer constar que el ágape humano, nuestro amor al prójimo, está obligado a ser producto del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento es muy claro en este punto, en Gálatas 5, Romanos 15:30, Colosenses 1:8. El ágape cristiano es innatural en el sentido de que no es posible para el hombre natural. Y noten ahora cómo aquí en el versículo 10 el apóstol Juan lo relaciona con la vida espiritual. El que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Por qué? Porque en estos primeros 2 capítulos el énfasis ¿cuál es? Comunión, no filiación. Permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El ágape cristiano, si de verdad es un fruto del Espíritu Santo en nosotros, entonces tiene una alta relación con la vida espiritual. Por eso el que permanece en la luz, el que está allí en la luz, va a tener un ágape mucho más grande que aquel que dice que es creyente, pero no depende del poder del Espíritu de Dios. Dime cómo están tus relaciones interpersonales y yo te diré cómo está tu comunión personal con Dios. Dime cómo está tu tanque de ágape y te diré cómo está tu dependencia del poder del Espíritu Santo. Esto no es un llamado al convencimiento de las fuerzas naturales del hombre. El ágape es algo no natural, queridos. Esto es algo que viene del Espíritu de Dios. Tiene una alta relación con la vida espiritual. Permanecemos en la luz. Esa es la causa de que tenemos suficientemente lleno el tanque de amor para amar a los que son distintos a nosotros, a las personas difíciles que Dios puso alrededor tuyo para formar a Cristo en tu carácter.
Jonathan Edwards escribió sus famosas 70 resoluciones. No sé si alguno las ha leído. Yo necesitaría como 500 vidas para poder vivir lo que escribió Jonathan Edwards en esas 70 resoluciones. Leyendo una biografía de él, mencionó algo muy interesante. Edwards se dio cuenta de que sus resoluciones fallaron cuando trató de llevarlas a cabo en sus propias fuerzas. No podía tener éxito a menos que se basaran en la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo obrando. Cito ahora, entre comillas, lo que él dijo. Descubro por experiencia que, permitiéndome hacer resoluciones y hacer lo que quiero, todo es nada y sin ningún propósito en absoluto, sin el movimiento del Espíritu de Dios. Así que el llamado de Juan, queridos, no es a depender de nosotros, ni siquiera es encontrar ese amor en nosotros. Dios es la fuente de ese amor y el Espíritu Santo lo derrama abundantemente en nuestros corazones. ¿Cómo? Mientras más dependemos de la acción del Espíritu de Dios. De verdad está muy conectada con tu espiritualidad. Por eso cuando tú no haces tu devocional me afecta a mí. Porque estamos viviendo en la misma comunidad. Por eso cuando no caminamos en la luz, afectamos al cuerpo de Cristo, afectamos a nuestro entorno, afectamos a nuestras familias, afectamos nuestras congregaciones. Cuando no entendemos bien cómo se relacionan teología, doxología y ortopraxis. El ágape cristiano tiene una alta relación, una estrecha relación con caminar en la luz. Comunión con el Padre. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y no voy a adelantarme, pero al menos este concepto lo menciona en capítulo 3:10, que alguien más lo va a predicar si Dios nos da vida, 3:14 y 15, 3:23, 4:7 al 12, 4:20, 21. ¿Es importante nuestras relaciones interpersonales? Claro que sí, dicen mucho de tu teología y de tu doxología. El odio es el equivalente espiritual al homicidio ante los ojos de Dios. Porque para Él, para Dios, la actitud es igual al acto. Lee el Sermón del Monte. Solamente le digo fatua a mi hermano. Ese estándar es demasiado alto. La palabra que usa aquí Juan es miseo, que es odiar o despreciar o descuidar o desatender. Pero esta palabra está en un presente activo. Esta tiene la idea de una práctica habitual. Porque, siendo honestos, todos nosotros hemos tenido una relación conflictiva con alguien alguna vez. ¿Cuál es la diferencia? Que si estamos caminando en la luz, ese Dios que es luz y ninguna tiniebla hay en Él, nos va a iluminar de manera suficiente para llevarnos al arrepentimiento y a un cambio de corazón. Pero aquí lo manifiesta Juan con presente activo, es decir, el que odia y vive odiando. Por eso Jesús afirmó esto en Juan 8:44, ustedes son de vuestro padre el diablo, pertenencia. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Estas son palabras de Jesús. De hecho, el apóstol Juan va a decir un poquito más adelante que ningún homicida, otra vez en presente activo, que odia en presente activo, tiene vida eterna permanente en él. Ninguno. Así que, ¿cómo termina esta sección? El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado. ¿Cuántas veces, movido por enojo, por odio o por lo que sea, has cometido una locura y después dices, pero ¿cómo estaba tan ciego? ¿Cómo llegué a decir eso? Es que así es el pecado, queridos. Por eso necesitamos una comunión tan estrecha con aquel que es luz. Somos profundamente pecadores. Y ese tanque de amor solo puede ser llenado por el Espíritu de Dios. Termino con esto. El pecado puede cegar temporalmente al creyente, pero una vida de tinieblas solo es posible para los hijos de las tinieblas. En presente activo, solo para los hijos de las tinieblas. Por eso tenemos que leer todo Primera de Juan, porque él más adelante va a decir eso. El Espíritu Santo en el creyente obrará convicción de pecado para arrepentimiento o vendrá una disciplina de Dios.
Si no ocurre ninguna de las dos de manera permanente, la evidencia es clara. No eres uno de los hijos de luz. Y si no eres uno de los hijos de luz, y por ejemplo no has podido perdonar a tu padre que te abandonó, y vives con odio, y has vivido 20, 25, 30, 40 años con odio en tu alma, analiza las evidencias. Analiza las evidencias. Y si hay algo de lo cual el Espíritu Santo hoy mismo te llama a arrepentirte, hoy hazlo. Di, Señor, enséñame a amar a esa persona que cuando hasta vengo al comedor me cae mal la comida. Enséñame a amar, porque ese tanque no viene de mí. Estoy vacío, declárate en bancarrota y yo sé que el Espíritu Santo te llenará de ese amor ágape que tú y yo necesitamos cada día. ¿Cómo está tu comunión y dependencia del Señor? Ahí está la clave. Si caminas en luz, todo el mundo se dará cuenta. Si no caminas en luz, todo el mundo se dará cuenta también. Vamos a orar. Amado Dios, llénanos de ese amor que no viene de nosotros. Amar a los demás como Cristo nos ha amado, eso es un imposible para nosotros. Amar a los que nos aborrecen, bendecir a los que nos maldicen, es un imposible para las fuerzas de la carne. Te necesitamos a ti y gracias, porque de la plenitud de Cristo tomamos todos y gracia sobre gracia. Eres la fuente inagotable y Juan lo va a decir más adelante. Dios es amor. Él es la fuente de amor. Te necesitamos, Señor, con urgencia, caminar más cerca de ti, andar en la luz, caminar en la luz. Y si de verdad sentimos odio hacia alguien o indiferencia, falta de amor, que tu Espíritu Santo nos convenza para arrepentimiento y que caminar en la luz produzca un efecto de cambio en nuestra forma de amar y de vivir en el cuerpo de Cristo. Rogamos de ese ágape que nos falta. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.